¿Sabías que Jesús le dio a la iglesia una señal acerca de los últimos tiempos? ¿Cuál es esta principal señal acerca de los tiempos del fin? ¿Cómo se ve cumplida esta señal? Para responder estas preguntas, quédate con nosotros, preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Ministerio Berea Barranquilla presenta Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Un programa centrado en las profecías del pasado y del presente siglo que confirman los tiempos del fin, la inminente venida de Cristo por su iglesia y los eventos proféticos a punto de acontecer sobre el juicio venidero, al igual que las promesas futuras para la iglesia santa, Israel y las naciones salvas. Dios les bendiga. Bienvenidos a Preparándonos para la venida del Rey. Les habla Mauricio Salas. En el programa anterior estuvimos hablando acerca de las señales antes del fin y específicamente hablamos de la geopolítica. Nos referimos a la Unión Europea como el segundo cumplimiento del cuarto imperio que menciona Daniel capítulo 2. El día de hoy vamos a estar tratando la principal señal para la iglesia y para la humanidad que dejó el Señor Jesús anunciando que estamos en los últimos tiempos. Para esto nos acompañan tres hermanos en la fe, Pastor Gabriel Ferrer y las hermanas Belkis Orozco y Yolanda Rodríguez. Pastor, bienvenido nuevamente. El Señor te bendiga, Mauricio. Hermanas, Dios les bendiga. Dios te bendiga, Mauricio. Bendiciones, Mauricio. Bien, yo quisiera entrar de inmediato al tema. Hermana Yolanda, ¿cuál es la señal que dejó nuestro Señor Jesucristo que confirma que estamos viviendo en los últimos tiempos y que el juicio está a la puerta? Sí, hemos hablado en los programas anteriores de varias señales, pero hay una principal señal que el Señor dejó justamente para la iglesia, para nosotros, y esa lo encontramos, esta señal, en Mateo 24. En Mateo 24, versículo 32, dice la Escritura: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El versículo 33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando el Señor les habla a los discípulos, ayer está diciendo a vosotros, y está diciéndole que cuando ellos vean las señales, es decir, los acontecimientos que Él acaba de narrar desde el inicio de Mateo 24 sobre las señales del fin y de las que hemos venido hablando en estos programas anteriores, el Señor está diciendo cuándo van a acontecer todas estas señales, estos acontecimientos, y dice: cuando la higuera reverdezca. Y la higuera es Israel. Hay tres razones, tres argumentos que te voy a dar que demuestran que efectivamente Israel es la principal señal, no solamente para la iglesia, sino para toda la tierra, la humanidad entera, que nos están indicando que estamos viviendo los tiempos del fin. La primera señal la encontramos allí, el primer argumento, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, en el capítulo 9, versículo 10, allí se compara a Israel con la higuera. Dice la Escritura: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Aquí el Señor está diciendo que la higuera es Israel. La segunda razón, el segundo argumento, es que el Señor habla de la parábola de la higuera. Dice: conoced de la higuera, aprended la parábola. ¿Por qué habla de parábola? Está refiriéndose, una parábola es una enseñanza. Justamente en el día anterior a este discurso que el Señor hace en el Monte de los Olivos, el Señor pasa por una higuera y Él va a buscar allí fruto y no encuentra, por lo tanto Él maldice la higuera y la higuera se seca. Allí está una enseñanza de que Israel, que es esa higuera en la que Él vino a buscar fruto y no lo encontró, esta higuera se secó. Y encontramos la tercera razón, el tercer argumento, lo encontramos en Mateo 23, es decir, el capítulo anterior a Mateo 24, después de los ayes del Señor Jesucristo, allí se lamenta sobre Jerusalén. Y te voy a leer en Mateo 23, el versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es tejada desierta.
Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando el Señor habla de la casa desierta, se está refiriendo no solamente a la casa de Israel, sino al templo de Jerusalén. Y dice que va a dejarse desierto desde ahora hasta un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Cuando dice bendito el que viene en el nombre del Señor, se está refiriendo a el tiempo en que Israel va a reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Va a acontecer esto a la mitad de los 7 años de juicio, de tribulación que va a venir sobre esta tierra. Efectivamente, el Señor va a decir, allí está diciendo a Israel, tú me vas a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, no solamente hablando de la conversión nacional de Israel, sino también al tiempo de su segunda venida. Y mira cómo después de este lamento sobre Jerusalén que nos está hablando de esta casa desierta, en Mateo 24, en el versículo 1 al 2, el Señor está hablando allí del templo. Recuerda que los discípulos le muestran el templo y dicen, mira los edificios tan hermosos, y el Señor dice, no quedará piedra sobre piedra. Este evento allí, cuando habla de que no va a quedar piedra sobre piedra, se refiere a la casa desierta, al tiempo en que el templo de Jerusalén es quemado y el pueblo de Israel, los judíos, salen dispersos por toda la tierra. Bueno, sí, vemos que estos eventos, ¿verdad? La destrucción de Jerusalén y la casa desierta, que es la destrucción del templo, acontecieron en el año 70 después de Cristo, casi 40 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. En ese año se cumplió la profecía de la higuera seca, pues Jerusalén es quemada y los judíos son esparcidos por toda la tierra. Son sacados de la tierra de ellos, que no se llamaba Palestina, sino Judea. Esta dispersión es cumplimiento profético del juicio del Señor por causa del pecado de Israel. Encontramos la profecía explícita en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 27, y dice de la siguiente manera: y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis poco en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. El pueblo judío ha sufrido 2 dispersiones como cumplimiento, dice la palabra de Dios, de que la primera es cuando fue el imperio babilónico y tomó a la ciudad de Jerusalén, lo cual corresponde a la profecía de Jeremías. Pero mira que está hablando de los 70 años en que el pueblo de Judá está en el exilio y es asumido, es tomado por Babilonia, pero posteriormente, ¿verdad?, de esta dispersión se acaba, y en la época de Esdra y de Nehemías, nosotros vamos a encontrar allí que el pueblo regresa. Pero también encontramos que hay una segunda dispersión que tiene que ver con el año 70 después de Cristo, cuando los romanos queman el templo y también queman la ciudad. Sí, efectivamente así es. Esto es lo que la Biblia llama las desolaciones de Jerusalén. Y como bien decía el pastor, a partir del año 70 después de Cristo empieza esa dispersión de la cual el Señor Jesucristo habló como palabra profética. Pero con respecto a este evento hay un milagro poderoso que aconteció, porque el Señor habla de que el pueblo va a ser disperso, y como decía la hermana Yolanda, que iba a ser esparcido por toda la tierra, y esto aconteció. Pero el Señor también dejó claro a través de sus profetas que esta dispersión no sería para siempre. Dijo el Señor que el pueblo de Israel un día regresaría a su tierra y que ellos iban a ser nación, y que esta nación iba a tener el pueblo de Israel. Y efectivamente esa palabra se cumplió, y es un milagro poderoso. Nosotros sabemos que el 14 de mayo de 1948, después de 1878 años de que esta nación estuvo esparcida por toda la tierra, nuevamente regresó a la tierra como el Señor lo había prometido y se constituyó nuevamente nación. Pero con respecto a este regreso de Israel a la tierra, hay 2 puntos importantes que nosotros debemos tener en cuenta. El primero tiene que ver que efectivamente el pueblo ha regresado, pero el profeta Ezequiel en el capítulo 20 nos habla de que el regreso del pueblo de Israel en estos momentos es un regreso en desobediencia,
¿Por qué? Porque el pueblo de Israel aún no ha reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a leer Ezequiel 20, del 33 al 37, dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Nosotros vemos que el Señor tiene un propósito por el cual permitió que el pueblo de Israel regresara nuevamente a la tierra de donde había sido disperso. Y es que el Señor en esa tierra va a juzgar al pueblo de Israel. En esa tierra los va a limpiar, los va a purificar, va a expiar sus pecados, para luego derramar sobre ellos las bendiciones que el Señor prometió al pueblo a través de los diferentes pactos que hizo con sus siervos. Y ese cumplimiento de la palabra profética de darle al pueblo de Israel las bendiciones ocurrirá durante el milenio. Pero durante la tribulación, como escuchamos hace un rato de la hermana Yolanda, a la mitad de la tribulación es cuando el pueblo de Israel se va a convertir. Y vamos a mirar el segundo punto importante con respecto a esta palabra profética, y es la que da el profeta Oseas. Oseas nos dice que el pueblo de Israel vendría nuevamente a ser el pueblo de Dios, y el Señor nuevamente lo llamaría mi pueblo. Y para que el Señor llamara al pueblo de Israel mi pueblo, se tenía que cumplir la palabra de que el pueblo regresara nuevamente a su tierra. Y vamos a leer lo que dice el profeta Oseas, capítulo 1, versículo 10, dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y en el capítulo 2, versículo 23 del profeta Oseas dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Del que es interesante saber cuándo Israel dejó de ser mi pueblo, ¿verdad? Y mira cómo el profeta Oseas estaba hablando de estos pecados de Israel por cuanto era una esposa adúltera. ¿Y qué ocurre? Ocurre que Israel deja de ser mi pueblo para el Señor justamente cuando son sacados hacia el pueblo de Asiria, y Judá, siendo el pueblo judío un solo pueblo, pero dividido en este momento entre Israel y Judá sale hacia Babilonia exiliado. En ese momento deja de ser mi pueblo. Sin embargo, ese es un cumplimiento parcial de la profecía, por cuando sabemos que después de los 70 años profetizados por Jeremías, ellos regresan a su tierra. Ellos regresan a su tierra y sigue siendo mi pueblo, y comprobamos que sigue siendo mi pueblo Israel con respecto al Señor, porque después vemos el cumplimiento de la venida del Señor Jesucristo en su primera venida, y el Señor Jesucristo dice que vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿cuándo se da el cumplimiento de Oseas de lo que Belkis estaba leyendo? Ya el cumplimiento total en el año 70, como decía el pastor Gabriel. Después de Cristo, sí. Ese año cuando es quemada Jerusalén y son dispersados en esos 1878 años, es cuando Israel deja de ser mi pueblo. Y es bien importante cómo cuando ya se da el cumplimiento del regreso de Israel, que se dio en 1948, el Señor le dice, tú eres otra vez mi pueblo. Y por eso vemos que Israel es nación, vemos cómo Israel es defendida por el Señor a través del arcángel Miguel en todas las guerras que ha librado, de las que va a hablar más adelante Mauricio. Y han sido guerras que ha ganado el pueblo de Israel de forma sobrenatural. Vemos el florecer del desierto también. Muchas profecías, pero no tienen que ver con la obediencia de Israel, porque tú bien decías que no están en obediencia. Pero el Señor sí los está considerando su pueblo, porque es mi pueblo, dice el Señor, porque estamos ya en los tiempos finales, cuando el Señor está cumpliendo las profecías con respecto a la expiación de Israel que va a acontecer en estos 7 años de tribulación. Está muy cerca el tiempo del día de la expiación para Israel. Mire que las señales son tan determinantes, y para nosotros como iglesia, Israel la principal. Y este evento del levantamiento de Israel como nación en 1948, 14 de mayo, ya lo decíamos, está mostrando que inició un ciclo que marca una generación de 70 años que encontramos en el Salmo 90:10, ya lo veremos más adelante. Esto muestra que Jesucristo viene pronto por su iglesia y que después de esto vendrán 7 años de tribulación.
Y mire que en Mateo 24 hay dos palabras proféticas que se cumplen con el levantamiento de Israel. Recordemos que cuando Israel se levantó como nación, recién terminaba la Segunda Guerra Mundial. Y allí se cumplían las guerras y los rumores de guerra. Y con el levantamiento de Israel se cumplió también la higuera reverdecida. Y los creyentes de aquella época debieron pensar que en ese momento, con la Segunda Guerra Mundial y con el levantamiento del pueblo de Dios como nación, allí vendría Jesucristo por su iglesia y empezaría los juicios de Dios, los 7 años de tribulación. Y allí yo me hago una pregunta: ¿por qué no se desataron esos juicios con esas palabras proféticas cumplidas? Esto lo veremos al regresar. Estamos de vuelta en Preparándonos para la venida del Rey. Y dejamos una pregunta en el aire y se la quiero remitir a mi hermana Yolanda. ¿Por qué, hermana Yolanda, después de la Segunda Guerra Mundial, el levantamiento de Israel como nación, no se dio la venida de Cristo por su iglesia y el inicio de los 7 años de tribulación? Es una muy buena pregunta, porque tú decías ahorita que viendo las señales, una señal tan tremenda como la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, luego el regreso de Israel a su tierra, el levantamiento de Israel como nación, muchos dirían ya va a comenzar la tribulación, por lo tanto el rapto está antes, porque nosotros nos vamos antes de la tribulación y la segunda venida de Cristo estaba a la puerta. ¿Por qué no ocurrió esto inmediatamente? Porque, Mauricio, hay una serie de eventos que están relacionados entre sí, eventos proféticos, que el Señor dejó muy claro en las Escrituras, que deben cumplirse. La profecía hay que estudiarla en su sentido completo, con todas las Escrituras, con toda la palabra, y hay que ver las relaciones entre los eventos proféticos. Y justamente te quiero comentar que en Lucas 21, allí en el versículo 28, el Señor nos da algunas respuestas al respecto. Deberían cumplirse ciertos eventos proféticos para que el Señor pueda venir por su iglesia, sí, aunque no hay señales para el arrebatamiento, pero sí señales del fin, y la iglesia va a conocer el tiempo de estos acontecimientos y evidentemente de que Él ya está a la puerta para venir. En Lucas 21, 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mira cómo el Señor está diciéndole a la que sería la futura iglesia, a los discípulos: tú vas a ver unas señales, tú vas a observar, y cuando tú las veas, tú vas a tener que levantar tu cabeza, porque vas a estar seguro de que tu redención está cerca. ¿Cuál es la redención para la iglesia? El arrebatamiento, que es la esperanza bienaventurada. Y mira cómo en el versículo 30 allí dice: cuando ya brotan, refiriéndose a la higuera, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Dice el 31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Evidentemente la manifestación del reino de Dios, aleluya, en esta tierra. Y yo quiero notar, el Señor usa palabras muy precisas, la Escritura es muy precisa. Y mira cómo está hablando términos como viéndolo. Cuando ya broten las hojas de la higuera, ya demostramos que la higuera es Israel, el Señor está diciendo ahí: viéndolo, sabrás. Y después dice: cuando veáis, y dice: saber. ¿Qué está haciendo el Señor? Está haciendo énfasis en que la iglesia va a estar apercibida viendo señales, y cuando las vea, evidentemente va a saber, va a conocer y va a tener la certeza de que los tiempos del fin ya están cerca y su redención está a punto de acontecer. Pero yo quiero decirte que hay dos eventos proféticos que eran necesarios que acontecieran en esta línea de eventos proféticos relacionados entre sí, para que efectivamente acontezca ese tiempo de juicio de los 7 años, que ya ciertamente está a la puerta, porque todos esos eventos que el Señor profetizó que debían ocurrir antes ya han acontecido. Y te voy a dar el primero. El primero es que Jerusalén dejara de estar bajo el dominio gentil. ¿Qué significa esto? Recordemos, como bien decíamos ahorita, que cuando Israel sale al imperio asirio exiliado y luego Judá al imperio babilónico, ¿qué ocurrió allí? Ocurrió la quema del templo después de del exilio de Judá, de los habitantes de Judá. ¿Qué ocurre? Ocurre la quema del templo y ocurre la destrucción de Jerusalén. Lo que mi hermana Belkis decía ahorita, dos eventos claves, que son las desolaciones
de Jerusalén, que es el tema central del libro de Lamentaciones de Jeremías, y la destrucción del templo. Ahora, ¿qué encontramos nosotros en cuanto a estas señales? Que allí Israel sale, ¿verdad? Judá sale y Jerusalén empieza a ser dominada por los gentiles. En este caso, este imperio babilónico, que es un imperio gentil. Pero recordemos que después, a los 70 años, regresa el pueblo de los judíos allí a esa zona. Acontece la primera venida de Cristo, allí están los romanos, pero está el pueblo judío en Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué acontece después del año 70, después de Cristo? Allí es cuando son expulsados de su tierra, Jerusalén es quemada, y pasa Jerusalén a estar bajo el dominio gentil. Es una ciudad que estaba bajo el dominio de personas que no eran judías. 1878 años encontramos disperso Israel. Esa zona pasó a formar parte del imperio otomano muchísimos siglos, hasta en el siglo XX, cuando los británicos toman posesión allí, que evidentemente vencen al imperio otomano. Sigue bajo el dominio gentil. Israel regresa a su tierra, es nación en 1948, pero Jerusalén estaba bajo el dominio gentil en ese momento de los árabes. Pero hay un evento bien importante, y ese evento es justamente la Guerra de los 6 días, cuando entra allí Israel y toma posesión de Jerusalén. En este momento, ¿quién tiene el dominio político, administrativo de Jerusalén? Israel. Y mira cómo en Lucas 21-24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesucristo en este pasaje que se refiere al Sermón del Monte de los Olivos? Se está refiriendo a lo que aconteció en el año 70 después de Cristo. Cayeron a filo de espada, fueron llevados cautivos a todas las naciones, pero después dice que Jerusalén será hollada por los gentiles, que es el evento que te acabo de comentar, pero luego habla de hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los tiempos de los gentiles están a punto de terminar. ¿Cuándo terminan los tiempos de los gentiles? Con la segunda venida de Cristo. Pero acuérdate que está este evento, 1967, es un evento profético importantísimo. Es bien importante porque ya Israel tiene el dominio sobre Jerusalén. Son eventos importantes que tienen que ver con la ciudad santa, la ciudad del gran rey, que es Jerusalén. Y acuérdate que justamente a los 70 años de haber Israel cumplido el tiempo de ser nación, la potencia mundial, que es Estados Unidos, reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. Otro evento profético importante, 70 años que se cumplieron, que tienen que ver con este segundo evento, que me gustaría que el pastor Gabriel nos comentara. Este es el segundo evento profético que tenía que acontecer para que, como dice Mauricio, venga ese tiempo de juicio que ya está casi a la puerta. El segundo evento que debe de cumplirse para que se produzca el juicio es la señal de la generación. Mira que encontramos en Mateo 24, versículo 34, que dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta generación que vería el renacer, ¿verdad?, de la higuera, es decir, el regreso de los judíos a su tierra. Allí, cuando el Señor les llama otra vez mi pueblo, ahí vamos a encontrar, ¿verdad?, la presencia del fin y el juicio. Una generación de 70 o 80 años, y lo podemos encontrar en el Salmo 90, versículo 10, que dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Miren ustedes que este cumplimiento, ¿verdad?, de los 70 años después del regreso del pueblo de Israel a su tierra y el nacimiento como nación, esto se da el 14, ¿verdad?, de el 2018, el 14 de mayo del 2018. Pero el Señor dijo que no pasaría esta generación. Y esta afirmación es muy importante porque también pudieran ser 80 años. Y en tal caso, que fuera así, si son 70 años y deben acontecer los 7 años de juicio de tribulación sobre la tierra, ¿verdad?, entonces este juicio está muy cerca. Lo que
dice el Salmo 90. Mira que Moisés, después de hablar de los 70 o 80 años, dice en el Salmo 90, 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Yo creo que aquí se relaciona, Mauricio, la generación con el tiempo del juicio del Señor, pues según el discurso del Monte de los Olivos, no pasará esta generación hasta que el juicio, la ira de Dios acontezca. Y mira que Lucas 21 dice en el versículo 28 que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Yo creo firmemente, mis hermanas Belki y Yolanda, mi hermano Mauricio, creo firmemente que la iglesia debe estar haciendo esto ahora, en este tiempo. Es decir, de erguir, de levantar su cabeza, porque ciertamente la redención está a la puerta. Es decir, el arrebatamiento de la iglesia. No hay un evento más importante sobre esta humanidad que el arrebatamiento de la iglesia santa, sin mancha y sin arruga, del cual no se sabe ni el día ni la hora, pero sí el tiempo, porque la palabra es precisa. El Señor nos ha mandado a que estemos atentos a estas señales del fin, del juicio, y también nos ha dicho en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. No nos va a tomar el arrebatamiento como ladrones en la noche. La iglesia de Jesucristo va a conocer el tiempo y estamos velando, como dice el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. En verdad, mis hermanas y Mauricio, que estamos velando, porque el Señor nos ha prometido lo que dice el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mauricio. Yo pienso, pastor, que la iglesia, como la esposa de Jesucristo, sabrá el momento en el que va a ser levantada, por cuanto el Espíritu Santo es el que mora en ella. Y yo quiero, mi hermana Belki, que usted me ayude a ampliar acerca de esto, pero quiero leer antes Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Completamente de acuerdo contigo, Mauricio. Estoy convencida de que la iglesia de Cristo, la iglesia santa, la iglesia pura, sin mancha, sin arruga, la que está expectante, la que anhela la venida de su Señor, va a sentir la proximidad de su Señor, porque el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros nos dirá cuándo viene el Señor por su iglesia. Y sabes, en el Cantar de los Cantares nos habla de esa proximidad del esposo hacia la venida por su esposa. Vamos a leer Cantares 2. Cuando leemos estos versículos, nosotros sentimos la poderosa presencia del Señor. Sentimos cómo el Señor está cerca, cómo la venida del Señor está ahí, está a la puerta. Y dice Cantares 2, versículo 8, la voz de mi amado. He aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Glorioso. Estos versículos son gloriosos, poderosos, porque nosotros cuando los leemos sentimos la presencia del Señor. Y es que en estos momentos la iglesia que está expectante, que está anhelando la venida de su Señor, siente lo que dice aquí Cantares. Nosotros sentimos la voz de nuestro Señor, sentimos cómo el Señor está ahí, dice, tras la puerta. Nosotros sentimos que está la venida del Señor cerca, que pronto la trompeta va a sonar. Y que pronto nosotros vamos a ir a la presencia del Señor, que vamos a ir cantando, danzando, y nos vamos a encontrar con el Rey en las nubes, porque cerca está la venida del Rey. Y seguimos leyendo Cantares en capítulo 2, versículos 10 al 13, y dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra,
El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Pronto, muy pronto el Señor nos dirá, levántate, Gloria a oh Dios. amiga mía, y ven. Y pronto nosotros iremos al encuentro con el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Me llama la atención, hermana, ese versículo 13. Dice, la higuera ha echado sus higos. Esto tiene que ver con el reverdecer de la higuera, el reverdecer de Israel y el cumplimiento de Ezequiel 37, que nos habla de los huesos secos que son revividos. Es un tema que nos sigue confirmando que estamos en los tiempos del fin, que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y el Señor nos está diciendo, levanta tu cabeza, pon tu mirada en lo eterno, porque pronto sonará una voz que dirá, levántate, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ve. Ezequiel 37. Un tema que no podremos tratar el día de hoy porque se nos ha acabado el tiempo, pero ya tendremos este espacio para hacerlo. Y eso ha sido todo por hoy. A través de las Escrituras hemos visto una vez más cómo estamos viviendo los tiempos del fin, cómo Jesucristo está a las puertas de venir por su iglesia y el tiempo de tribulación vendrá sobre este mundo. Mantén tu lámpara encendida. Maranata, Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima emisión de Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. ¿Estás preparado para la venida del Rey? Es una buena pregunta para hacerte en este día. Y este mensaje es para ti que no conoces a Jesucristo. Este mensaje es para ti que le has conocido, pero vives una vida religiosa llena de mentiras. Este mensaje es para ti que un día le conociste y te apartaste de él. Toma una decisión por Cristo, una verdadera decisión de recibir a tu Señor y a tu Salvador. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se perdiera, mas tuviese vida eterna. Yo te invito a que hoy reconozcas delante de Dios que eres pecador, que necesitas ser limpiado. Y conmigo, Señor, en este día yo reconozco que no estoy bien delante de ti. Yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis maldades. Te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Libra mi alma del infierno y de la ira que vendrá sobre esta tierra. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tengo una buena noticia para ti que has hecho una verdadera oración de fe con un corazón dispuesto. Hoy eres hijo de Dios. Hoy Dios te escucha. Todo el tiempo puedes ir delante de Él a presentar tus peticiones. Te invito a orar. Te invito a congregarte en una iglesia de sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Es la palabra que es predicada para salvación, que nos habla de pecado, que nos habla de vida eterna y que nos recuerda que un día la trompeta de Dios va a sonar y su iglesia va a ser levantada. Persevera hasta el fin, porque hay galardón grande para la iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga.